Y listo, ya estamos en vivo, ya estamos grabando. Eh, Bienvenidos todos, espero que estén pasando un bonito sábado. Sé que ahora empezamos más tarde de lo usual, pero pues ya andamos aquí listos para jugar. Quiero saludar a mis jugadores, como siempre en orden de aparición en el chat de Discord. Tori, bienvenida. Gracias, aquí estamos listos, buen día. Empa, hola, hola, ¿qué tal? Oli, ¿cómo les va? Mirik, ¿qué onda? Buenos días a todo el mundo. Y pues por ahora son los que van a estar. Los demás dijeron que no, me avisaron que no iban a poder, entonces pues por ahorita ya empezaremos y jugaremos esta sesión con únicamente pues Tori, Senpai y Mirik. Para recordar un poco lo que pasó la sesión anterior. ah, Llegaron a Neutron, fueron con la persona que el capitán conoce para que les haga unas pociones, pócimas o quién sabe qué brujerías va a hacer para que no se vean afectados por la niebla. Y pues después de eso quedaron libres, fueron a buscar varias cosas. eh, Fueron al gremio de aventureros para buscar, pues, ver si había algún trabajillo que podían hacer para ganarse unas monedas en lo que están aquí en la ciudad, que va a ser una semana. Y pues vieron que había un trabajo para los que no eran parte del gremio, que era de rescatar a unas, investigar más bien la desaparición, y si era posible rescatar a unas mujeres que habían estado desapareciendo últimamente en la ciudad. Después de estar buscando, ir a interrogar, no interrogar, más bien ir a preguntarle a una persona de gremio de luchadores que había salido herido cuando intentó detener a uno de estos secuestros, mientras él también estaba haciendo su investigación acerca de eso. Y conseguir ahí algo de información. Y conseguir un poco más de información después de haberse topado con un pequeño robo en la zona del mercado. Persiguiendo al ladrón, lograron encontrar información porque pues parecía que este ladrón trabajaba para uno de las personas que andaba haciendo estos secuestros. Ya con la información que consiguieron, dieron con la ubicación de la guarida, pero pues ahorita nomás fueron a hacer reconocimiento, porque pues ya era un poco tarde, estaba haciendo de noche. Lograron sacar algo de información también del lugar y pues ya después de eso regresaron a la ciudad para pasar la noche. Y pues eso fue lo que sucedió la sesión anterior. Ahora pues ya empieza el segundo día. Pasaron su noche en el barco. Despiertan, están pues ahí, no sé si despiertan con el amanecer o más tarde. Nadie los va a levantar realmente temprano, así que ahora que ustedes quieran despertar. O no sé si alguno de ustedes se levanta y les despierta a todos los demás. Sí, de hecho, a Sori le gustaría de levantarnos bien temprano, si es posible un poquito. ¿A qué horas más o menos? Dado que soy originaria de Cubarra, como a qué horas sé que abren las tiendas por esta región. ¿Sabes más o menos que abren este temprano? 7 de la mañana, la mayoría ya están abriendo. A las 8 ya prácticamente todas están abiertas. Ok, entonces Sori le gustaría despertar al equipo tipo 6:30 para desayunar o ahora sí que hacer los preparativos que cada quien tenga que hacer y a las 7 estar en las tiendas para recuperar nuestro equipo. Digo, yo sé que Cork no está, pero pues recuperar la armadura de Cork y el hacha de Sori. Va que va. ¿Algún miembro del equipo se niega a despertar? ¿O qué hacen cuando No, Sol y pues los despiertan?
Sí, en algún punto Sori me da la señal. Pues sí, no sé, sin mucha oposición me levanto, tomo mis tiliches, acomodo mi equipamiento y quedo listo para salir. Pues sí, papá. Sempa más o menos lo mismo. Se despierta, se prepara, le acompaña. Tal vez buscar complementos para cualquier spell que llegue a necesitar en el futuro. Entonces vas a modificar tu lista de hechizos preparados. No lo sé. Tengo que ver qué es lo que vamos a hacer. No lo creo, pero pues si me faltan complementos para hechizos y cosas así, pues complementarlos. Va. Pues se levantan y pues ya. No sé, desayunan algo en el barco, van a alguna tabernita que esté ahí en los muelles. ¿Qué hay de desayunar en el barco y qué podemos conseguir en los muelles? Pues en los muelles podrían haber visto que hay una taberna. Entonces pues saben que en esa suele haber pues, diferentes comidas, carne, verduras y todo eso. En el barco encuentran pescado, patatas, hay un poco de carne de puerco. Y otra verdura, zanahoria y así, pero pues ya queda poco. Parte del plan del capitán es pues reabastecerse. Pues en ese caso yo sugeriría no mermarles más los recursos y conseguir comida afuera. Sori nada más va a decir, que es Senpa, siempre tan amable. Estas personas prácticamente arruinaron nuestras vidas y nos pusieron en una situación de vida o muerte y aún así te preocupas por su alimentación. Tengo la esperanza de que tengan alguna bacteria extraña de barco y mueran. Echándole las esporitas a la comida. Así de claro, me preocupo mucho por su salud envenenando la comida. No es que haya hongos que van directo al cerebro, ¿verdad? Tempa es la experta en eso. Pues se van a la taberna que está ahí en los muelles, desayunan algo. Pues, no van a gastar mucho. Van a hacer 6 monedas de oro por los 3. 6 monedas de oro y no más. 6 monedas de plata. Yo dije, chinga, si ayer por todo lo que comimos fue una, Sí, y éramos todos. 6 monedas de plata. No se comanden de dinero, Sori va a poner 4. Ya si entre ustedes quieren completar el resto de la merienda. Sí, pues pongo las 2 restantes. ¿O cuántas monedas de plata era, perdón? 2, faltarían 2. Ok, sí, pues pongo las 2 restantes. Ya después de Siempre se eso. me olvida que en este sistema existe Electrum y tengo que brincármelo porque nadie maneja esa moneda. Y luego la conversión de esa cosa a las otras está medio rara. Sí, como es media moneda, sí está así como que bien raro. Pues ya desayunan. Una vez que terminan, ya dan pues 7:30, ya en lo que llegan a la zona de la herrería y del curtidor, pues ya va a estar todo abierto. Vientos. Pues nada, o sea, Sori no va a tratar en este punto de ser un tanto discreta. Entiende que probablemente levantarse tan temprano sea no necesariamente inusual, pero podría llamar la atención, así que así sin
sin marear mucho el punto, llega, solicita su hacha. Según yo ya habíamos dejado pagado la transacción, entonces nada más le agradece al herrero. Sí la va como que medio a blandir un poquito como para calar el equilibrio y todo ese teje y maneje, porque pues a final de cuentas es la herramienta de trabajo. Pero así como llegó, así se va, porque estamos como en misión discreta, ¿no? No queremos que alertar a este gremio de delincuentes de nuestras intenciones. Y pues cuando se levantan y van hacia la zona de muelle, ven que en la zona de muelles pues ya desde temprano hay mucho movimiento. Probablemente alguno de los barcos que estaba ahí cerca ya se fue y llegó otro, están cargando o descargando algunos otros. El resto de la ciudad está un poco más tranquila, ahí hay gente en la calle. Cuando pasan por el mercado, ven que hay varias ya están abiertas, otros están llegando, empezando a abrir, a acomodar cosas, acomodar lo que van a vender. Y cuando llegas con el herrero, pues ya te la entregan. Y una vez que la pruebas, quizás la sientas distinta a la otra porque pues, estabas acostumbrado. La sientes un poquito más pesada, quizás. Pero sin embargo, ves que sí tiene, no sé, que no se carga hacia ningún lado, que el peso está bien balanceado. Pues es más que nada que te acostumbres a ella, pero ya no tiene ese mango gigantesco que traía antes, que te causaba conflictos al usar, si querías usarla. Ok, entonces así como nada como comentario, Sori va a decir, pesada, ¿eh? Tendré que practicar un poco para acostumbrarme, pero me gusta, hace que los golpes se sientan más firmes. Muchas gracias, excelente trabajo. No dudaré en recomendar si alguien pregunta dónde encontrar un buen herrero. Muchas gracias. Ya así como que me echo el hacha a la espalda y a la chamba. Igual ahorita no está core, pero pues cuando van por su armadura ya está remendada y de esos pequeños cortes que tenía. Prácticamente ninguno se nota la costura ni nada, pero pues el kobold quiere tener su armadura impecable, así no, aunque siga funcionando perfectamente. Es lo que te iba a decir, qué fino nos salió. Así como que Sori con la piel llena de cicatrices y así de ulala, señor Francis. Muy fino para un kobold. O para lo que se esperaría de un kobold. Pero sí. Pues de ahí, ¿qué harían? ¿Ya partirían hacia el lugar? ¿Lo que es lo que planean? No sé, ¿algún otro preparativo que les gustaría hacer antes de que se extreme la violencia? Bien, Creo que no no. sé qué tan buenos seamos colocando trampa o si queramos llevar algún tipo de explosivo. Podríamos limpiar la basura por el día de hoy, pero la guarida quedaría para que Nueva Alimaña llegara a ocuparla. Deberíamos de volar la cosa cuando terminemos el trabajo. Sori se queda pensando y dice, bueno, yo no creo que sea la persona más adecuada a hablar del tema, pero poner explosivos no pondría en riesgo toda la selva. Digo, están hecha de madera. ¿No causaría un incendio o algo así? Me perdí un segundo. ¿Por qué quieres explotarlo todo? Eh, Solo la guarida de estas personas. De todas formas, la selva es lo suficientemente húmeda para manejarlo. Eso o al menos derribarla para que no puedan simplemente volver a ocuparla. Estoy a favor de destruir la guarida de una manera un tanto menos explosiva, digámoslo. Son una especie como de cabañas colgantes, así que si encontramos, digamos, el punto donde se sostienen o las principales soportes de la estructura, tal vez podamos hacerla caer. Un montón de madera y palos al pie de las palmeras o de los árboles no servirán de mucho, así que sí, podemos solamente derribarla. Suena bien.
Está bien, Ujú. vayamos por esa parte. Bien, pues si no hay más pendiente en este lugar, mejor sea ponernos mano a la obra. Una pregunta, Duke. ¿A qué hora sucedió el atraco el día anterior? Que intentaron robar la poción. Sucedió como eso de entre 1 y 2 de la tarde. Nada más de pasada les va a decir. Sería bastante interesante, por lo que escuchamos a aquel noble decir el día anterior, les dio otra oportunidad de recobrar la poción, ya saben, esa que es solamente jugo de frutas y no hace nada, Ujú. pero venden costosísima. Entonces, si pudiéramos saber en qué momento van a intentar hacer el atraco, podríamos encontrar tal vez sus fuerzas armadas. Aunque pensándolo bien, utilizaron a un ladronzuelo de poca monta la última vez para mantener sus manos aparentemente limpias. No, olviden lo que dije, vamos ya a destruirlos. No tiene caso alguna estrategia compleja. Sí, sería Suena bien para lo mí. mejor. Eh, sí, pues no hay, por el momento no añado nada más, especialmente porque pues, estamos en la ciudad y hay oídos. Pues yo creo que pondríamos pies al camino para ir a buscar la guarida otra vez. Damos una pregunta. Sempa, cuando fue a seguir al noble el día anterior, ¿logró identificar en su persona o en sus soldados alguna insignia, algo que pudiera de alguna manera delatar su identidad, que guarda tan celosamente por no querer que se sepa que coopera con los criminales? Pues según yo puse atención, pero yo jugador no me acuerdo de los detalles, pues. Sí, sí, viste que no traía, ¿cómo se dice? Ah, nada Insignia. de insignias, ni collares, ni anillos. ¿Alguna descripción física? O sea, sí le vio el rostro o el cabello, así como pudo darse cuenta de su altura. Altura lo vio como de altura promedio. Y le vio el rostro, era un hombre ya mayor. El pelo se le veía un poco canoso. No pudo distinguir exactamente si era un humano o un elfo. Obviamente no era un halfling por la altura. Uh-huh. Obviamente tampoco era un tiefling porque no se le veían cuernos. Pero pues entre semielfo, humano y elfo no sabría distinguirlo porque pues traía casi todo tapado, entonces no se le veían orejas o algo así. Y O sea, venía encapuchado, pues. O sea, ujú, no vimos su rostro. sí, Está bien. te digo, un poco algo canoso. Y ahí es más, no me acuerdo haberles dado más detalles de él. Digo, pues el plan era más, o sea, la intención de la pregunta era ver si podíamos después, balconearlo, / chantajearlo. Pero pues eso todavía no se descarta del todo. Vamos viendo qué sucede hoy. Ujú. Y Ya entrados en el camino y bajo el abrigo de la selva y la lejanía pronta del pueblo, volteo con el grupo y les digo, bueno, quisiera escuchar si tienen alguna estrategia en mente, aunque antes me gustaría compartirle algo que estaba pensando. Ya sabemos por dónde van y vienen estas personas. Podríamos tenderle una embocada, podríamos prender algún fuego o algo, una fogata, algo que produzca el humo suficiente. Después de eso, podríamos escondernos y esperar a que su avanzada llegue y emboscarlos. Eh, es una idea que se me ocurre para reducir sus fuerzas. ¿O ustedes tienen algo más en mente? ¿Quisieran llegar directamente y comenzar a cortar cabezas? Sori le va a decir, sinceramente no se me había ocurrido nada tan complejo. Mi plan era, si su fortaleza está
descentralizada, digamos, repartida entre varios árboles. Probablemente es demasiado grande como para que puedan tenerla bajo vigilancia toda al mismo tiempo, así que yo iba a sugerir subir cada quien, o más bien subir por uno de los árboles, empezar a tratar de ejecutar a los que nos encontremos de manera sigilosa antes de que se den cuenta, y una vez que se den cuenta, pues que comience la fiesta. Pero no me parece necesariamente una mala idea. A final de cuentas, si llamamos la atención de un grupo de ellos y los acabamos en solitario, en general sus fuerzas estarán mermadas cuando finalmente ataquemos la base principal. Lo único que me preocupa es que si les pondrá sobre aviso el ver fuego en la selva. Digo, por lo que escucho, son bandidos bastante odiados. No creo que sea la primera vez que alguien intenta, no sé, ponerles un fin a sus actividades criminales. Así que yo no me opongo al plan de Minik. Si Sempa está de acuerdo, claro, podemos proceder de esa manera. Suena bien para mí. Otra cosa que podríamos hacer es encender el fuego, provocar el humo. Si podemos retrasar el tiempo en que la fogata produce el humo mejor, eh, iríamos a la base de estas personas. Esperaríamos a que una avanzada saliera a resolver lo de... Y entonces nosotros subiríamos en cuanto ellos salgan. Así serían menos. Ya lidiaríamos con la avanzada después cuando regresen. Sori asciende con la cabeza. Dice, sí, creo que ese plan me gusta más. Estaremos menos cansados. Seguramente dejarán a la mayor parte del grupo en la guarida. Estaremos menos cansados enfrentándonos a la mayor cantidad de enemigos. Y después, si esos pobres infelices deciden volver, serán probablemente pan comido. Tal vez podamos capturar alguno con vida, tal vez incluso alguien que sepa la identidad del noble o información comprometedora que podamos usar a nuestro beneficio. Bien, entonces tenemos un plan. Druida, ¿sabe qué clase de fuego podríamos hacer para llamar su atención? ¿Algún fuego que arda lento para que no permita llegar a donde ellos? Conozco alguna de las plantas del lugar, pero reconozco también que tu conocimiento y dominio de la naturaleza es mayor al mío. Bueno, ciertamente ustedes son del lugar, tienen un poco más de conocimientos de lo que se encuentra aquí, pero supongo que podríamos encontrar alguna forma. Siempre el usar un poco de leña verde retrasa el fuego y crea mucho humo. Será de ver qué encontramos en el camino. Soy nada más va a sonreír y dice, mi pueblo estaba en una zona bastante más desértica. En realidad, lo más que teníamos eran arbustos grandes. Ver un árbol de estas dimensiones sería más bien como una atracción entre mi gente. Bien, Igual supongo que algo podemos idear en el momento. me parece bien. Pues sigo caminando. Pues entonces van a buscar algo para crear, van a ir recolectando más bien para crear fuego. Uh-huh. Sí. Sí, algo de leña verde. Muy bien. Seguramente en mi tribu pues cocinábamos también, entonces pues sé qué clase de leña arde bien, qué leña no arde tan bien, y pues eso, recolectar materiales para la fogata futura. ¿Qué va? Por el mame, háganme una tirada de ¿cómo se llama? Survival para ver de qué calidad encuentran la madera. De qué van a encontrar, pero más para ver qué tan bien les sale. Puros unos naturales, en esta jungla no hay madera. Todos bien potentes. Sí. Sí.
No, pues Al rato que necesitamos esas tiradas, vamos a llorar. Ujú. se encuentran muy buena madera. Encuentran justo como la que estaban buscando, la que necesitaban, la que querían. Y pues ahí la llevan. Ya llegan al lugar donde está la desviación. Y adentran hacia el sendero. ¿Qué tan adentro van a querer hacer el incendio? Pues más bien sería una fogata grande y pues sí, al menos yo creo que sí, pues no, la intención no sería incendiar el bosque, pero pues sí una fogata lo suficientemente grande como para que genere una columna de humo que llame su atención. ¿Y como a qué distancia sería bueno? Yo recomendaría que una distancia, o sea, lo suficiente como que calculemos nosotros que nos da tiempo de llegar. O sea, si es leña verde y va a tardar como en arder y humear, calculemos, digamos, no, pues se va a tardar X tiempo, ¿no? Unos 20 minutos en empezar a humear. Pues que eso sea como más o menos la distancia a pie que hagamos hasta la guarida, ¿no? Para que cuando nosotros vayamos llegando, ellos vayan ya habiendo notado y empiecen a despachar a sus hombres. No sé, Y unos 20 minutos a pie. sí, concuerdo. Así nos exponemos menos a que nos encontremos en el camino frente a frente. ¿Qué va? Pues va, llegan unas tiradas de survival, así que no les voy a volver a hacer tirar para la fogata. Llegan, la prenden, ven que empieza ya a prender el fuego, empieza a empezar a humear, perdón. Y pues, bueno, más bien ven que ya va a empezar y todo eso y dicen, ok, este es el momento para irnos. Saben que no se va a apagar sola si la dejan, así que están a caminar. Ya están prácticamente a donde habían llegado la otra vez, ya casi llegando a donde están otra vez. Si están echando como que miradas para atrás para ver si se ve el humo, empiezan a ver el humo. Y pues me imagino que ya llegando a la zona donde están van a esconderse, ¿no? Para emboscar a estos tipos. Más bien vamos a escondernos para que los que bajen no nos vean y una vez que se alejen vamos a intentar entrar en la guarida. O sea, vamos a dejar que esos güeyes vayan a buscar la fogata ¿Para qué va? y mientras vamos a atacar la guarida mientras ellos no están. Sí, Entonces, pues tírenme ¿Sí, no era el sigilo. plan? sí, ¿Todos de acuerdo? sí, sí, sí. Entonces tírenme sigilo. Vale, aquí es cuando empiezan a fallar las tiradas. Un Un 15, 15 que se hace un 17, venga. Todo cool. un 12. Y no más falta Sempo. Se me trabó. A veces me pasa con la otra computadora que utilizo para la parte del Dungeon Master. Se traba y dice, maldita, no hagas eso. Y un 11, un 12. Ok, va. Y pues ya llegan al lugar donde planean ponerse, se esconden. Y pues pasan un par de minutos. Eh, Después de un momento ven como un par de sujetos bajan. eh, Bajan de las escaleras y empiezan a caminar. Empiezan a alejar. Pasan por donde están. Ninguno de ustedes. A ninguno lo ve. Todos siguen derecho. Pues ven que tienen su concentración en. Se fue el nombre. En el fuego, en el humo. Y pues pasan de largo, escuchan cómo se van alejando. Ven, de hecho son tres los que ven que se alejan. Pues ya. ah, Si observan un poco el área, parece no haber
no logran ver guardias. Y de ejemplos mando a la escena. Igual, ahí desde donde estamos a simple vista, pareciera que hay algún tipo de conmoción en la guarida, tipo encienden algunas antorchas o suenan algún cuerno o todo se ve muy tranquilo. Se ve tranquilo. No se ve que hayan Hayan sonado la hecho. alarma. Que hayan hecho mucho desmadre y demás. Entonces, Igual Sori nada más va a decir, esa me parece una comitiva demasiado pequeña para un fuego tan grande, pero bueno, mi plan se sostiene. Entremos ahí y matemos a tantos de ellos como sea posible antes de que nos descubran. En marcha. ven el lugar, ven los puentes gigantes que conectan las diferentes plataformas. Ven la plataforma de en medio sujetada por cuerdas, que está como flotando en medio del río y que es la que tiene las escaleras para subir. Ahora sí que pues se sube de uno en uno y en el orden que quiera. Ok, a la hora de subir, ¿habría que volver a tirar sigilo o nos quedamos con lo que ya tenemos? No, ahorita con lo que ya tiene. Ok, entonces Sori va a intentar subir primero. Igual Va. Voy tratando detrás de de hacerlo de Sori. manera más o menos sigilosa. Este, ya se encargará de cuidar la retaguardia. El lugar está algo alto, están a 30 pies de altura. Si se caen, va a ser un poco de ouch. Ujú. ¿La escalera para subir es como un elevador de poleas o es más bien como una escalerilla de cuerdas? Es una escalera de madera que se ve que fue, no sé si se hecha a mano. Algo un Ya. poco improvisado. Y dices que es el único subida, ¿verdad? A menos de que escales un árbol, sí. ¿Qué tan difícil se ve la escalada de los árboles? O sea, ¿se ve viable? Sí se ve viable. No parece ser, no sé si se hace algo sencillo, pero sí es posible. Esta Sori se va a girar hacia el grupo. Dice, llámenme paranoicos. Crearía una guarida con una sola entrada para crear un cuello de botella tal que minimice los puntos que tengo que vigilar. Si hay guardias todavía en el lugar, que estoy casi segura que los hay, seguramente van a estar esperándonos aquí. Así que, ¿qué tan valientes se sienten para intentar escalar un árbol? ¿A mí? Ah, podría intentarlo. Hubiéramos pensado eso antes de pararnos aquí, pero está bien. Pues dado que mis colegas andan bien, bien optimistas, sí, yo creo que más bien trataríamos de trepar un árbol. Por ejemplo, si cada una de estas casas están, establecidas sobre un árbol, pues yo sugeriría empezar Ok. Va que va. Entonces háganme una tirada de Athletics, tal vez. Athletics. Sí, porque Venga, no, es de mis acrobacia no sirve. mejores skills. Si fallo esto, no sirvo para nada. ¡Válgame! Bueno, un 13. Un Lo peor de 19. todo es que yo Ujú. sé que no tiene absolutamente nada que ver, pero lo peor de todo es que vi cómo rodó mi dado y luego cayó encima el dado de Miri, que fue así como que ¡fuck! Mi 20. ¿Qué tiró? Curioso. Athletics. A mí me parecieron los dados separados, no tan juntos. Yo imagino que esto del dadito es como pura Uy. parafernalia. Pudiste haberte transformado en un animal que trepara. Sí, pero no quería gastarme todavía La forma salvaje. mi shape. Y pagué por ello. Pues mira, Mirik sube fácil, rápido. Se nota que es su entorno. Tori, a ti te cuesta un poco de trabajo. Resbalas un par de veces quizás,
pero subes. Tú, Sempa, vas subiendo. No ¿Quién quiere ser Scar? llevas mucho y te caes. No te haces daño porque caíste de bajito, todavía no es suficiente altura. Pero sí es te das un buen sentón. Te van a doler te va a doler un ratito, pero pues nada de daño mecánico. Ouch. Si la tengo cerca, Sori le va a decir, ¿todo bien ahí, compañera? Sí, solamente me agarré un poco mal. Y ya entonces, mm, seguimos en modo sigilo. No, me voy a esperar hasta la violencia para transformarme. ¿Vuelvo a tirar? Sí. ¿Todos tiramos de nuevo? ¿O nomás Sempa? No, nomás Sempa para trepar. No pudo subir. ¿Qué tan viable sería estirar mi cola para intentar de ayudarle? O que al menos se agarre de la cola. Sería extraño, pero... Podría ayudarle a reducir la dificultad. Aquí si está hasta arriba y está a punto de resbalarse otra vez, para evitar caerse. Dependiendo del resultado del dado. Wow. Ahí va el dado. Uy. Me enojé y siempre sí subo bien. El truco es la cola. Sí, el truco es la cola. Pues ya Sempa logra subir. Como dice, se enoja, dice, ¿cómo chingados que estoy doido y no sé trepar un árbol? Sube, se trepa. Mirik estira la cuerda para pues, ayudarle. Pero Sempa le dice, no, puedo sola. Y se trepa. Ya. ¿No qué te pasa si Mirik me ofrece la ayuda precisamente por eso es por lo que subo? Bueno, entonces sí la tomo y ya termina de subir. Ya están ahí arriba. Ven estas estructuras ya pues ya están al mismo nivel. Las bases son, ¿cómo se dice? Plataformas de madera, de tablones de madera, que pues, cuando subieron pudieron verlo visto. Están sujetas a varios diferentes árboles, por la parte de abajo. Una vez que están arriba, no se siente extremadamente sólido, pero tampoco se siente que se va a caer en cualquier momento. Y pues las paredes igual son de la misma madera que hay aquí en la jungla. Una madera un poco cafecita oscura. eh, Techos de paja. Ahorita le puse esos recuadros para que pues no se vea lo que hay adentro. Que no sepan qué hay dentro de cada habitación porque pues no se supone que las mesas deban desaparecer hasta que entren. Y Y por pues ejemplo, ahí donde estamos, ¿alcanzamos a ver guardias o algo? justo en esta parte no. Pero logran ver un guardia que está cruzando el puente que tienen a sus espaldas. De este lado de acá. ¿Viene hacia nosotros o se aleja de nosotros? No ven que está más bien viendo como hacia lo que sería el sur, de la parte de abajo del mapa. Ah, pero no está avanzando. Ahorita no, está ahí quieto. El puente que une estos dos extremos es como que un puente colgante. Sí, todos los puentes que unen las plataformas son como puentes colgantes. Ok. Tienen así como su ligera inclinación hacia abajo. Le digo al grupo en voz muy baja, suficientemente baja como para que pues, el ruido no extienda más de lo estrictamente necesario. Cuando todo comience, sería bueno cortar este puente. Al menos así, los del otro extremo tendrían que rodear antes de llegar a nosotros. Esta solo iba a decir, ese me parece un muy buen plan.
Sí, claro, mientras menos flujo de enemigos tengamos, podemos controlarlos de manera más eficiente. Bien. Solo hay que considerar cortar los que no nos dejen sin salida. Mientras no cortemos el de adelante, estaremos bien. Si quieren, déjenme a mí atrás. Ustedes adelántense. Si escucho alboroto o ruido, cortaré inmediatamente este puente. Ujú. Pues estoy moviendo Ok. porque hay paredes para aquí donde están las llaves. Ok. Y esas cosas no habían podido atravesarlas porque son una paredcita. Va, entonces Sori sugeriría sigilosamente movernos hacia aquí. O sea, tratar de escabullirnos en el interior de esta choza. ¿Tiene ventanas? No, no tiene ventanas. Pero sí tiene ahí una puerta. Pues, si están de acuerdo, Sori sugeriría ¿cómo se dice? Internarnos en esa choza. Lo Y esperaré afuera. Estaré al pendiente. limpiarla de posibles enemigos y pues básicamente nuestra prioridad en este punto sería encontrar a las mujeres secuestradas. Pues, va que va. Entonces se acercan a la puerta. Miri va a cortar el puente. Bueno, voy a quedar como a la espera. Si matan o si se encargan de lo que esté ahí dentro sin hacer mucho escándalo, no voy a cortar el puente porque eso llamaría la atención. Entonces, pues quisiera esperar un poco a ver qué pasa. Va que va. Y Senpa y Sori se acercan a la puerta. Eh, obviamente está la puerta cerrada. No está con las puertas abiertas. Ah, intentan abrirla. Sori haría la prueba de ver si si no tiene cerrojo o si no está trabada con algo. O sea, se puede manipular la puerta. Pues no, no la pueden abrir. Está cerrada. Veo la razón, veo un cerrojo, veo una cadena, veo un pasador o parece que está todo por dentro. Pareciera que está todo por dentro. Por fuera nomás tiene como las perillas para abrirse, pero si la intentas girar, no gira. Siente como una puerta con seguro. Le va a decir Sori en voz baja. ¡Demonios! Tiene algo de sentido, digo, probablemente si es esta parece ser una de sus habitaciones más grandes, tal vez sea su reserva de tesoros o algo así. ¿Podríamos intentar abrirla por la fuerza? O tal vez nos podemos mover a algunas de las habitaciones más pequeñas para intentar debilitar las fuerzas del lugar antes de hacer mucho ruido. Ujú. Yo los veo desde lejos. Tal vez no alcance a escuchar la conversación, pero quedo expectante de sus movimientos. Pues si Sepp está de acuerdo, Sori le va a hacer así como que la demanda va a señalar con su dedo, como en dirección a, sí, digamos, a esta choza, como diciendo, vamos para allá. Va. O sea, no diciéndole ven con nosotros, sino nosotros vamos para allá. Es más, de hecho, si lo tengo en rango de visión, le puedo mandar telepatía. Se me olvida que soy telépata. Le voy a decir, la puerta está cerrada. No queremos hacer mucho ruido y llamar la atención, así que nos moveremos a la choza de allá. Y le señalo con mi dedo. Deja nomás para asegurarme. Creo que mi telepatía sí tiene un cierto rango, ¿no? A No ver. recuerdo si creo que deberían de para rango. Features. Psionic Mind. 30 pies. Déjame ver si está a 30 pies. Bueno, sí. Ok. Bueno, entonces sí, le paso el dato por telepatía. No creo ser la primera, pero sí me parece bastante interesante ser una bárbara telépata. Es como si. Espera. Juggernaut y el profesor Xavier sí son hermanos, ¿verdad? Bueno, olvídalo. Me estoy desvariando. No me acordaba de eso. Creo que no. No me acuerdo. Lo estoy confundiendo con otro personaje. No, sí son hermanos. Sí son hermanos, ¿verdad? Sí. Por eso digo, no me acordaba de ese dato.
pues yo soy un poco Juggernaut y un poco el Dr. Xavier. Ok, entonces siguen hacia esa choza de allá. Pues sí, sigilosamente. En este punto por aquí vemos gente. En esta choza tampoco. No se ve mucha gente que haya afuera vigilando. Al parecer los que salieron eran los que principalmente hacían esa labor. No saben cuántos más haya, pero al menos parece ahorita no haber tantos guardias haciendo rondas. El twist es que es día libre y solamente esos 3 se quedaron a hacer guardia. No, ok. Va, pues si no se ve mucha gente, Sori sería de la idea de sigilosamente. Ah, ¿esta choza tiene ventanas? No, ninguna choza tiene ventanas, de hecho. Ninguna choza tiene ventanas, ok. Pues trataría de acercarse así como que sigilosamente hasta ahí, ver por ahí por el filito de la esquina, ver si hay personitas en esta zona o personitas a la vista por acá o por acá. Hacia la Y si vista no, no pues ven a nadie, pero pues puedes ver que la choza de enfrente, la parte de aquí tiene una puerta, y aquí está la puerta de esta choza. ok, pues si no se ve nadie a la vista, sigilosamente trataría de acercarme a esta puerta y trataría igual de manipularla para abrirla, a ver si esta se abre. Pues si presionas el botoncito y vas a descubrir si se abre o no. Ah, Esa sí está abierta. parece que se abrió. Ok, pues si abre la puerta, lentamente me asomaría al interior abriendo solamente una pequeña rendija. Me Abres quedo poquito. Ujú. la puerta vigilante. Abres poquito, ves el interior de la choza y ves que hay alguien en el fondo. Parece estar sentado sobre una cama. Está como afilando una espada. Tiene pinta de ser un maleante. Sí, de hecho ves que el uniforme es de la ropa que trae, pues. Es muy muy parecida a la de los 3 que bajaron. O prácticamente igual. Bueno, muy similar. Tiene ciertos distintivos iguales. Y también ves que es muy similar al que combatiste después de perseguir al ladrón en el mercado. Ok, pues hacha en mano. Literalmente voy a intentar acercarme lentamente por aquí. A ver si puedo. Es que la volviste a hacer. Sí, sí. Ah, sorry. Ahí está. Ya. Ah, ya. Digamos, si esta es una cortina, me Ujú. quedo detrás de la cortina y déjame, veo bien el token. Está mirando como hacia la pared de la derecha, ¿no? Digamos. Así esta pared está bien. Ay, 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 ¿qué será lo más sigiloso? Directamente voy a cargar contra él para no darle oportunidad de reaccionar. ¿Para qué va? Obviamente no voy a gritar ¡ah! Y voy a tratar de que mis pasos sean así lo más pesados posible, sino sí voy a tratar de pasar suavemente sobre el tatami, pero sí voy a correr con el hacha al de frente y sí con todas las intenciones de recetarle un hachazo. Va. Selecciónalo y hazle el ataque. Cierto, se me olvida que hay que objetivo. Vamos a ver si funciona directamente dando clic aquí. Normal. 19 pega, tira daño. Damage. Normal. Esta hacha está rotísima, o sea, no debería existir. Llegas, sales así, en cuanto sales, ves que él empieza a voltear, pero es demasiado tarde como para intentar esquivar o para poner su cimitarra para bloquear tu hacha. ¿Dónde quieres encajarle el golpe? Pues si lo puedo, o sea, si va a morir, si lo puedo decapitar, lo decapito. Ahorita no estamos en plan de interrogar a nadie, creo. Nadie me dijo eso. Ah, espera, que yo doy las órdenes. Bueno, yo digo que no. Pues le pegas el hachazo
Y el mismo de que está más pesada esta hacha, de que sientes que que el daño es mayor que con la anterior que tenías. Y sí, en efecto, lo matas, lo decapitas. Igual no es por la payasada, cargo contra él, mano al frente, hacha en el otro, lo agarro si tiene el cabello o el casco, lo agarro, le tiro el hachazo, y si para cuando Senpa entra tengo la mano del hombre en mi mano y el hacha en la otra, digo, es más pesada que la otra, se me fue la mano. ¿Cuánta violencia? Probablemente la cabeza quedó por acá tirada. Ok. Pregunta, aparte de cortar el mango, ¿me afilaron el hacha? ¿Una pulidita? Ves que está. Pues ahorita ya está ensangrentadas, pero se lo pensaste cuando dice. Estaba limpiecita, pulidita, se veía recién afilada. Cool. Pues aviento bueno, antes de aventar la cabeza, sí como que trataría de arrinconar el cuerpo con todo. Es más, si hay cestos por aquí con tapa, metería el cuerpo en un cesto, lo tapo, como para que no lo descubran así como que tan fácilmente. Y le digo, pues uno menos. Si le echamos una inspeccionadita al cuarto, ¿hay algo interesante? ¿Esto es como una recámara o algo así? Pareciera como una recámara. En el cesto que lo echaste, viste que había a lo mejor algunos objetos, nada de mucho valor aparente. Y eran cosas como vasos, platos y cucharas así. No sé si quieres revisar los otros cestos o si quieres revisar, darle una receta al cuarto. Sí, una inspeccionada rápida. Nada más para ver cualquier cosa que nos pueda dar una pista de la identidad del noble o el paradero de las mujeres. Pues, de eso no encuentras nada. En otros cestos encuentras varias de las piezas que son iguales entre todos estos bandidos que están por aquí. Como si y pues te topas 5 monedas de oro que estaban junto a la cama. Pero fuera de eso pareciera una habitación más que nada. Ok, le digo a Senpa, el lugar parece estar limpio, nada de mujeres, nada de información incriminante, poco de cambio suelto. Siempre es bueno el cambio suelto. Así de, ya tenemos dinero, vámonos de aquí. Ah, no, espera, rescatar personas, es cierto. Pues nada. Seguiríamos, déjame echo un vistazo a todo el mapa. Mi sugerencia, a discreción de lo que diga Senpa, mi sugerencia sería como para ir cortando esquinas, por decirlo de alguna manera, proseguir con esta choza. Ay, no le quiero dar clic. Con esta choza de acá, la del sur. Pues vamos hacia allá. Hacia el sur. Ah, es que tengo la otra herramienta seleccionada. Ya. Igual acuérdense que pueden avanzar con las flechitas también. ¿En este punto se ve gente por aquí? Empate está yendo por afuera. En este punto no se ve gente afuera. Pues si no nos topamos con nadie, misma maniobra. Acercarme a la puerta, verificar si está cerrada, que creo que no, porque creo que ya le di clic y ya la abrí. Uh-huh. Pues igual trataría de asomarme así, hacha en mano, puerta en la otra, abrir lentamente para echar un vistazo. Pues una vez que abres hacia donde se abre, ves que hay unas cuantas armas sobre una mesa, un estante para poner como espadas, cimitarras y longswords, de todo tipo de espadas, pues. Estaba robando la lengua. Y alcanzas a ver que hay dos monitos sentados en una mesa hacia la izquierda. Están platicando entre ellos y pareciera que tienen algo de comida, bueno, platos con restos de comida sobre la mesa. Le voy a pasar por telepatía a Senpa, le voy a decir,
Dos hombres tras la puerta, dos hombres sentados a la mesa. Parecen estar distraídos, armas a mano izquierda. ¿Te parece bien si entramos y nos encargamos de que sea su última merienda? ¿Izquierda o derecha? Le digo, ¿Cuál ataco? yo me encargo al que está a la cabeza de la mesa. Ok. Y pues si recibo confirmación visual de que está de acuerdo, para adentro y muerte. Déjame hacer una tiradita para ver si no los ven a la hora de entrar. Están en posiciones Ok. distintas. Senpai ya se le subió a los hombros a ese güey. Ya puedo cambiar a Shelly Rating un medio, ¿verdad? ¿Eso incluye gatos grandes? Creo que sí. No, ese tipo. Según Válgame. yo es este güey que va a atacar siempre ese. Ajá. Ah, el que está de espaldas, ese. El que con el que va a ser para ese güey, no. Ni la madre, está demasiado distraído. Uf. Pero el otro sí, los va a entrar. Así que pues, Senpa puedes atacar al primero. Y ahorita vamos con la iniciativa para el otro güey. Dependiendo de si lo mata de una Senpa o no. A ver, espérame. Selecciona. Al entrar dice que hacía mi cambio de forma, nada más que todavía no encuentro dónde lo pico. Un yo debe de estar en Features. El de Wheel Shape. Nomás dale a la palabra Wheel Shape. El cambio de forma. Y ya nomás al ¿qué animal quieres? ¿Ya te había pasado el manual de monstruos? Que es donde vienen las criaturas. No, creo que no. Entonces, para pasártelo. Igual estaba pensando en algo como una pantera, un jaguar, un gato grande. Pues entonces Me déjame. parece que esos están dentro del challenge rating que ya tengo. Probablemente sí lo estén. Sí, porque usualmente cuando son así los normales son de 0 a medio. Los Salvo tigres que sea algo son así. 1. Creo que los grandes son medio también. No me acuerdo. O sea, nomás los más grandes son los que son más de medio. Y pues me activaría el de las esporas antes de entrar. Un gato con esporas. ¿A qué va? Les vas a dar toxoplasmosis. Van a quedar infértiles. Y pues también pone el de las esporas para que se active para hacerles el daño. ¿Le pico el daño? ¡Ja! Uno de daño para ambos. Déjame ver. Dijiste pantera, ¿verdad? Si hay su challenge ratings es de 1/4. De hecho, podías desde el principio convertirte en pantera. Uy, ¿puedo algo más grande? ¿Qué hay que sea de un medio? Déjame ver porque no está acomodado por challenge ratings, sino en orden alfabético. Creo que la única restricción es que sea una beast, ¿no? Una bestia. Sí, estoy viendo en puros videos, no estoy viendo los monstruos ni nada. Por suerte el manual lo tiene dividido, lo tiene aparte, toda esa sección. Es la de los animales comunes. Podría ser un oso negro, por ejemplo. Echar en rating en medio. Un oso café, ¿no? Ese ya es en rating 1.
Mm, Un cocodrilo. De hecho, ya puedes convertir en cocodrilo. Tiene velocidad de nado, pero ya puedes convertirte en animales con velocidad de nado. Mm, Sí, pero ahorita nada más quiero que nos freguemos a estos fulanos, así que algo de un medio que pegue duro, supongo que los está bien, Oso negro. en lo que reviso mis demás opciones. Y pues le va un abracito al fulano. Voy a suponer que no era de los temores habituales que tenían estas personas que de repente se abriera la puerta de la cocina y entrara un oso. Un dragón y un oso. Mira, te voy a pasar las stats del oso porque si las ocupas. Es con lo que vas a estar tirando ahorita. Ahí están en el Discord. Nada más quiero ver algo. Déjame ver mis stats. Igual tienes lo de multiataque, la mordida, las garras. De hecho, Como son que los ataque ya está ataques. bien roto. Esos son los que puedes hacer. Ujú. Tienes ventajas en percepción mientras estés como oso. Tu armor class es de 11. Tienes 19. Bueno, aquí te dejo dos opciones. ¿Quieres tomar los puntos base que da el manual como estándares? ¿O quieres hacer una tirada de 3 de 8 más 6 para ver cuánto tiene de vida el oso? ¿Qué tan macizo está tu oso? Ujú. ¿Baches de 8 más 6? Puedes en el chat, aquí mismo en Foundry. Ujú. Te das a diagonal, roll, y escribes ya el comando 3 de 8 más 6. 17 puntos. Ah. Nada mal. Ujú. Hasta que no te Está tumben muy bien. esos 17, no vas a perder la forma. Y se Y vuelve. empieza a atacar a mi vida de verdad. Y Ujú. entonces puedo volver a transformarme. Y pues aprovechando que el sujeto está distraído, pues un abrazo, como si fuera a abrazarlo para clavarle las garras. Serían 2 de 4 más 2 para las garras. No. Las agarras tienen más 4 pegar. Y según yo, pegas con fuerza. Entonces es un de 20 más 6. Un abrazo como el que nunca le dio su madre. Uh-huh. Sí. Le pegas. El daño es un de 6 más 2. Jojo. 7 de daño. ¿Quieres aplicar el multiataque? Si se puede, sí. Ujú. Ya que lo tiene abrazado, clavarle los dientes. Vale. El ataque es igual. Un de 20 más 6. Uno de 20 más 6. Y luego el otro. ¿Ahorita qué hiciste? ¿Garras o abrazo? O mordida? Dije que el primero eran las garras y después era la mordida. Ok. Entonces me equivoqué en el daño. El daño era 2 de 4 más 2 en el otro. Pues igual. Tira ahorita. Entonces ahora tira el otro. Sí, Sí, más bien. Ujú. Pero primero tira el ataque. A ver si pega. 1 de 20 más 6. Ujú.
Sin eso. Pega. 20 sucio. Y pues ahora sí, si quieres darle el 2 de 4 más 2. Vamos a invertir ahorita los daños, pero fue por error mío. Pues vamos a ver cuánto es. El orden de los factores no altera el producto. Ya tiene una mordidota. Ujú. El tipo está más que muerto. Llega Sempa, le llega por la espalda, lo abraza, le entierra las garras en el pecho considerando que lo está agarrando desde atrás y mientras hace eso con las garras clavadas en el pecho le muerde de lo que sería el hombro y abre las garras para terminar de despachar al pobre sujeto. Pues, está bien morido. Ahora sí, pues vamos a tirar iniciativa porque el otro los vio. Eso, ahora sí, tienen su iniciativa. Siempre se me Sucio olvida para dónde Sony. es. Arriba del dibujito de tu personaje. Uf, 20 sucio. Pues va Sori, luego Senpa y luego el bandido. Pues antes de darle oportunidad de hacer cualquier cosa, voy a intentar hacer la decapitación. A ver. Target. Hacha. La gente sin cuello no grita. Pega. 18 a dar. Pega. Venga, el daño. ¡Ah, qué mugrero! 9. Le haces un buen tajo, pero no logras matarlo. Se siente más fuerte que el otro. Le encajas duro el hacha, haces un ese feo corte, pero el güey sigue vivo. Senpa. Senpa. ¿Me toca? Sí. ¿Sigue vivo? ¿Se lo chingó? Che, pues saqué 2-2 en mis tiradas. Pues Literalmente, vamos. la mayoría del daño lo hice con mi puro modificador y no con mis 2 dados. Pues al ver que de algún modo el sujeto todavía tiene alguna clase de suerte, se le va a lanzar primero con una mordida. ¿Para qué va? Acércate y tira. Pues yo diría que el Pega. tipo tiene mala suerte, porque pudiendo haber muerto por un hacha limpia, ahora lo va a matar un oso. O sea, le hicieron la pregunta de ¿prefieres el hacha o prefieres el oso? Y eligió el oso. Dijo, que me visere, que me muerda el estómago y me saque las tripas, que es lo que va a hacer Senpai. Dijiste mordida, ¿verdad? Sí. Okay. Uno de 6 Eso más es el 2. de... Varias mordidas al parecer van a ser. Ok, 4. Pues le haces una fea mordida del otro lado en el tronco, pero pues no se muere. Le ¿Tienes cuesta ya multiataque? trabajo respirar, apenas se sostiene de pie, pero pues ahí sigue vivo. Y pues le va a lanzar el garrazo para terminar el trabajo de Sori en su cuello. Y Se me escapa. no pega. Ese güey necesita vivir por alguna razón. Le Es el tiras protagonista de su propia historia. le tiras el garrazo, le das a la hombrera que tiene y no le entra daño. ¿Cuál tipo? El tipo está medio muerto. Tiene un maldito oso negro enfrente de él y una Dragon Ball. Si le preguntan a él, es más probable que pueda matar a otra persona que a un oso. Sonidos de oso. Está sobre ti. Va a atacar con su cimitarra. Y... no pega. Güey, está tan débil que te voltea y te tira el espadazo.
Y nomás le pega la 6 armadura ni de sin pedo. hacerle nada. Ese compa ya está muerto. Paso hoy. Pues todavía puedo fallar mi tirada, pero espero que no pase. Ya tiene el target. Va el ataque. Pega. 18 dar. Ok. Damage. No hay manera en que sobreviva, quiero suponer. Menos si saco 20 de daño. No. El tipo está bien muerto. Llegas y le vuelves a rebanar la cabeza. Lo matas. Pues va, dejo el cuerpo ahí tendido. Vuelto a ver a Senpa con el hocico de oso todo lleno de sangre y le digo buen provecho. Démosle una buena registrada a este sitio y pasemos al siguiente cuarto. Le voy a decir, va a contar con los dedos Ori, dice, tenemos 3 menos. Y contando los 3 que se fueron, me pregunto cuántos bandidos. Se lo voy a decir por telepatía porque es la máxima, es el susurro definitivo. ¿Yo puedo responderle, por cierto? Pues dice que es una suerte de enlace telepático. Creo que estábamos manejando que sí. Entonces, te va a soltar el pensamiento mientras ve el cadáver destripado del pobre sujeto. Tal vez deberíamos de conservar uno para obtener información, ¿sabes? Soy te dice, yo estaba sugiriendo que tratáramos de interrogar a los que fueron. Una vez que regresen solo 3, será más fácil someterlos con vida e interrogarlos. Me encanta cómo piensas. Vamos. Sí, dice aquí que la única restricción es que no necesito ni siquiera compartir un lenguaje contigo, pero la criatura debe ser capaz de comprender al menos un lenguaje. Tal vez si fueras un oso habría problema, pero no eres verdaderamente un oso. De verdad. Pues ya se pone. Así de... Sorry, esa no es Empa, ese es un verdadero oso. Corazón no me responde. Con razón el oso se me está quedando viendo raro. Van a ponerse a buscar qué hay en la habitación. Sí, pues un escrutinio superficial, no voltear todas las alacenas. O sea, la idea de Sori es echar un vistazo dentro del lugar sin volcar mesas ni poner el sitio de cabeza. Por si alguien entra, no piense que los robaron. Dices que había stands para armas. ¿Hay armas en los stands? Sí, ves que hay una que otra arma, pero se ven en bastante mal estado. Incluso en las mesas ven alguna que otra herramienta para trabajar las armas. Pareciera que es aquí donde arreglan las armas que se les dañan, que se oxidan por la humedad, donde les dan mantenimiento. Entonces, en sí las armas que ven aquí están, ¿cómo se dice? No en perfecto estado, pero pero pues son pura arma común. No se ve ningún arma nada especial. Le va a decir por telepatía. Yo pensaba llevar alguno de estos souvenirs a Mirik. Tal vez podamos venderlos por algunas monedas, pero primero el trabajo y después el placer. Andando. Y hablando. Suena bien. Además, el estarlas cargando ahorita no sería tan productivo. Ok, pues a menos que Senpa igual diga otra sugerencia, yo sugeriría pasar al siguiente choza que está aquí, esta. Ya para, digamos, de alguna manera limpiar esta esquina del mapa. Igual no encontramos a un Nagada que nos diga dónde están las mujeres, ni notas, ni nada, ¿verdad? No. Estos fulanos en su persona no traen insignias, o alguna, anillo así como de identificación o algunas órdenes escritas en un papel convenientemente dejado en sus bolsillos, ¿no? Órdenes escritas Llaves. no encuentran. Pero si ven que insignia, tanto si te fijaste en el anterior como en este, tienen una misma insignia. Es sencillita, es algo así como un pequeño medallón de cobre que está aparte de que pareciera como que se integra a el resto de su armadura. Y nomás tiene una línea en horizontal. O sea, es una pieza redonda de cobre con una línea de lado a lado horizontal. Uh-huh.
Ok, pues me voy a quedar con las insignias. No tanto por venderlas, sino pues si hay una recompensa por estos pobres güeyes, decir, mira, maté tantos, ¡pum! Ten, insignias. Y antes de continuar con ¿Cuánto me da por estos cadáveres? probablemente sí, no se me ocurre ahorita quién, pero sí podrías encontrar a alguien que te compre cadáveres. Sí, no solamente necesitamos un necromante con pocos escrúpulos. Que creo que para ser Romeo necromante tienes que tener recomienda. relativamente pocos escrúpulos, pero bueno, A lo mejor encuentran alguno que le gusta hacerse de sus propios cadáveres. menos escrúpulos todavía. Sí. Y ahorita nos vamos a quedar tantito con ustedes. Ok. Vamos a ver una cosilla con Mirik. Duda, Mirik. Mientras ellos se fueron, tú te quedaste ahí como para vigilar ese punto, ver si hay un despapalle y cortar el puente. ¿Es correcto? Sí, de hecho, cuando desaparecen de mi vista, a menos de que escuche un alboroto particularmente grande, me voy a quedar en mi puesto. Vas a estar como oculto aprovechándote de las copas de los árboles que pues quedan a la altura del sitio donde estás y eso. Sí, si puedo utilizar eso a mi favor, definitivamente voy a ocultarme. Ok, pues si le prestas atención al guardia que ves del otro lado, ves que pues empieza a caminar, hace sus rondas, camina hacia la dirección del puente, pero pues no lo cruza, sino que empieza a rodear el choza que está del otro lado. Tú ves que en un momento mientras va por el puente y bueno, más bien, se acerca al puente y empieza a caminar, está volteando como hacia donde estás, pero después gira la cabeza y se sigue. No te vio. Mm, Tírate una percepción. So there's perception. Ok, un 23. Muy bien. Pues lo pierdes de vista en un momento cuando ya la chica misma te lo tapa. Pero mientras estás observando hacia otros lados y demás, es salir de la choza hasta de acá. ¿De cuál? De acá. La que está un poquito más Ah, abajo ya. y más Sí, adentro. sí, sí. Ujú. Es salir a una persona de ella. Pero se ve distinto, se ve más grande. Las ropas se ven un poco más. Su armadura y eso es distinta. Se ve un poco más fuerte. Y ves que el tipo sale, cruza este puente y se encuentra con el otro bandido que lo ves aparecer desde el otro lado. Y ves que dice, empiezan a platicar un poco. Y alcanzas a ver que el bandido señala hacia la parte de acá de la jungla. Este, ¿Haces algo? Hmm. Am, ok, voy a intentar lo siguiente. Voy a darle un par de golpes a la choza que está detrás de mí. No lo suficientemente fuertes. No, o tal vez sí, voy a darle un par de golpes fuertes a la choza que está detrás de mí. Aunque todavía voy a intentar de mantenerme oculto detrás de la maleza, pero sí le voy a dar un par de golpes bien fuertes a la choza que está detrás de mí. A ver si alcanzan a escuchar hasta allá. Pero voy a permanecer oculto. Ok, cuando das ese par de golpes. mm, no, bien, esa tirada estuvo mal. Me equivoqué. Ya con desventaja. Bueno, igual puedo tomar el 2 en vez del 15. Pues, ves que si los escuchan. Se voltean. Bueno,
El otro güey se voltea para ver. Ves que el otro se asoma detrás de él. Y ves que se quedan un momento así. Luego caminan hacia la zona de acá los dos. Ves que se quedan viendo un poco para allá. Como buscando algo. Ves que incluso mueven la cabeza como para parar oído. Pero no. No ven nada. Hmm. Y luego ya pues Cuando se acercan, se giran y sí, siguen hablando entre ellos. mm, ya que se acercaron un poco más, voy a volverle a dar otros 2 golpes así fuertes a la cabaña, bueno, a la choza. Y me mantengo oculto. Bueno, de hecho ahora van a ser 3 golpes, solo para variar un poquito. Es que voltean otra vez a ver. Que no, otra vez se mueven la cabeza. Pareciera que no te están viendo. El tipo grande se voltea, le dice algo al otro, señala hacia tu dirección. Y ves que él se va, pero no se va por donde vino, sino que toma el otro puente de acá, camina. Mientras él cruza ese puente, es que el otro empieza a caminar por el puente. Bien, pues es lo que hay. En cuanto empieza a cruzar el puente y va quizás a 1/3 del camino, quizás cerca de la primera mitad del camino, súbitamente corto ese extremo del puente para dejarlo caer a mitad del paso. Ok, tira Vamos. un ataque con el arma que vayas a usar para cortarlo. Pues mi espada de toda la vida, Great Sword, y sería normal. Este, uy, pues es un 9, no sé cuánta AC tenga el puente. Pues las cuerdas las cortas. Este no termina de cortarse por completo todo, pero si logras hacer que el puente se quede así colgando como hacia un lado, tambaleándose apenas de una sola cuerda en la parte de abajo para sostenerlo. Tipo déjame hacerle una acción de destreza. No la pasa, va a caer al suelo. Y a ver aquí. Déjame revisar el daño porque ya se me olvidó cuántos dados eran a esta altura. Es 3 de 6. Se lleva un muy buen golpe. Ok, Y pues. espérame. Ujú. ah, de constitución. Y pues es que el tipo no parece que haya muerto con la caída, pero no ves que se vaya, que parezca que se levante. El río de Mm, abajo no está muy profundo, ves que no queda flotando ni debajo del agua, pero parece que el güey está como desmayado. ok. Pues antes de hacer cualquier otra cosa, voy a terminar el trabajo que comencé con el puente, el primer puente, y lo corto. Después
Pues tiro el espadazo, tiro a ver si le pego bien, o ya No, un ya golpe estándar. ya en automático lo cortas. Ok. Mm, voy a empezar a moverme, hacia esta otra choza. Y voy a intentar de utilizar como barrera natural la propia choza para que los que están del otro lado no me vean. Y sirve de que ya estando por ahí, a ver si logro ver qué ha sido de mis compañeros por ahí o si veo alguna señal de ellos. La puerta de esta otra choza está cerrada. Está cerrada, pero pues no sabría si como la otra con llave o si se puede abrir. Ok. Me mantengo oculto en esta esquinita, buscando con la vista a mis compañeros. Tal vez están en algún punto ciego y todavía no puedo verlos. Sí. Pero quedo al tanto de las dos direcciones, tanto de la otra donde están las otras chozas, como del rumbo hacia donde fueron mis compañeros. Pues estás ahí al tanto. Después de que el puente se cayera y cruzaste, ves al mismo tiempo que viste ese momento, que parecía darle órdenes al otro, salir y acercarse hacia la orilla de la plataforma en la que estaba, que es la que está justo enfrente de ti, y estar viendo hacia el puente. Luego es que voltea hacia abajo. Ve al tipo ya inconsciente. Además ves que empieza a avanzar hacia las escaleras. Probablemente Senpa y Sori escucharon el ruido del puente porque no fue así como que tan silencioso. No se escuchó el madrazo que se pararía, pero ya después de que Mirik terminó de cortarlo, sí se escucha el justo cuando van terminando de matar a los otros dos. Y pues ya ves que este fulano se va y se acerca hacia donde está el otro tipo para revisarlo. Ok. Al tiempo, me imagino que Sori y Senpa van a llegar por este lado. Ah, sí, a la misma plataforma donde está Mirik al norte, sí iríamos para allá. Pues por el otro lado va a aparecer a Senpa y a esta Sori. Les hago señas hacia la dirección por donde bajó el otro sujeto. Ok, Sori se movería para acá. Y si me da el rango. Ah, caray, bueno. No, porque cuadro. Hay algo que me gustaría intentar en lo que ellos se mueven y aprovechando que el otro sujeto se bajó. Con todo el sigilo posible, me gustaría avanzar. eh, Primero rodeando la choza, luego dirigiéndome hacia el puente y finalmente yendo hasta esta otra plataforma y permanecer escondido. Me voy a poner a esperar al otro tipo para, por si asoma su cabeza a través de la escalera, darle como si fuera una piñata. ¿A qué va? Aquí sí te voy a pedir que me tires otro shield. Va. Vamos a ver. Aquí dice. Pues no muy alto. De hecho, es el mismo resultado que la otra vez. Sí. Mientras Sori y pues Senpa ven que Mirik le señala hacia aquella dirección y luego se va. ¿Hacen algo más? Pues Sori sugeriría revisar esa choza, la de aquí. O sea, movernos aquí igual. Echar un vistacito por la puerta igual. A ver si hay gente. Yo creo que por ahí nos vamos a quedar ahora. Legal. Este.
Y pues ya la siguiente sesión veremos cómo termina todo esto. Si Mirik le corta la cabeza a los que están abajo. Si ¿El que bajó Senpai, era el sujeto fuertote? sí. No, ok. Si Sori le corta la cabeza al otro, o si Senpa se lo devora. Pero pues por hoy ahí terminamos. Y nomás les quería preguntar. ¿Quieren que el recuento de la experiencia de estos lo tomen ahorita lo que han matado? ¿O lo vemos al final de la siguiente sesión con todos los que hayan aniquilado de aquí? Pues yo digo que, o sea, lo vayamos viendo como por partes, ¿no? Para que sea más sencillo, creo yo. O sea, corte de la experiencia hasta aquí y ya lo que se junta. Porque al final de cuentas, los jugadores que no estén, pues igual se van a emparejar a la experiencia de todos. Entonces, si ahorita nos da la experiencia de estos y la próxima los de la próxima, pues yo creo que es más fácil, ¿no? Va que va, De llevar control. va que va. Entonces De pónganse hecho, ahorita. Ujú. de hecho, entonces a la experiencia que tenemos ahorita le sumamos 900 ¿o cuánto? Sí, que a Se los supone que debes demás. tener 3700. Ujú. Ok, 3700 más lo que se junta hoy. Sí. Ahora va a ser poquito. Pónganse 100. Va a llegar a Ok. 3800. De hecho, la barra sigue estando toda rara. O sea, ya llevamos más de la mitad en teoría de lo que necesitamos para nivel 5 y todavía está toda chiquita. O sea, de que está rara, está rara. Supongo que más que calcular la cantidad, por ejemplo, que 3800 es pues más de la mitad de 6500, más bien calcula de los 2700 hasta los 6500. Ese es el porcentaje que te va poniendo de lo que llevas. Serían 3800 de experiencia. La llevarían 1100, que todavía no estarían a la mitad de esos 3800. Ah, ya. Serían 100, Sí, que sí, o serían sea, 900. no considera lo que llevamos antes del nivel anterior, sino esa barra es el tramo que nos falta y lo que llevamos de ese tramo. Ujú. Ya. Ah, entonces sí tiene sentido. Más o menos así ya le entendí un poco ¿cómo se dice? Cuando vi que faltaban esos 900 de experiencia. Ok. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta que como empezamos en nivel 3, ¿verdad? Ujú. Se supone que siempre que estoy en rabia entra en efecto furia divina y no había estado añadiendo ese bonus al daño. Digo, ahorita no aplica porque no usé mi rabia, pero hay por ahí un dadillo extra de daño que podría estar haciendo y que no estaba aprovechando. Debo tratar de recordarlo la próxima vez. Y hay ciertas cosas que pues, no puede, como que son muy difíciles de programar y como que no sé si no es como de, sí, ustedes acuérdense de que tienen esto. No, está bien. O sea, es que normalmente ese es el juego. Pero Ujú. sí, como es la primera vez que juego bárbaro, sí es así como que, pues tengo furia divina y eso qué significa. Entonces me estaba checando y decía, pequeño detalle. Está bien, ni siquiera he activado la rabia, así que vamos bien. Pues va que va. Entonces aquí nos quedamos. A la transmisión y demás, nos vemos. Bye.